Bueno, Diego, voy a contestar lo más brevemente posible el mensaje del otro día que no había tenido tiempo y no pienso contestártelo escrito, sino un poco más interactivamente. Voy a citar tus palabras, tu respuesta, voy a leerla acá. ¿Por qué traes videos antiguos? Dices tú. En este tiempo en Colombia eso ya no se ve. Hoy en día la mayoría de los seres humanos cuentan con oportunidades para superarse y salir adelante. El estudio es accesible por muchas personas y los que tienen algún caso de exclusión pues son como víctimas de conflicto armado, raza, discapacidad, entre otros casos. Tienen más posibilidades de entrar a la universidad. El problema es que el que no tiene recursos no le basta solo con que haya oportunidades de educarse, sino que tienen que pasarlos de grado, así no sepan nada, y que cuando hacen el IFEX, si les va mal y no pueden entrar a una universidad pública por su bajo puntaje, le echan la culpa al gobierno. Bueno, es un comentario triste y miserable a la vez, primero que todo, porque te voy a colocar a este sujeto que ves en este momento en pantalla, que es, sí, por quien votaste, Duque, repartiendo migajas a los pobres 100 años después del video antiguo que tú dices que eso ya no pasaba. Eso sigue pasando, Diego. Y este no es el único ejemplo. Esta miserable imagen que te acabo de poner, gracias a Dios esta basura se fue del gobierno. Eh, Cuando un político tiene una olla con frijoles y hay una fila de niños y de personas de clase media baja, la lechona y todo esto es lo mismo. Es lo mismo, Diego. Entonces, por favor, más empatía humana, por favor, más corazón con la humanidad, por favor. Aquí estás asumiendo que la persona que no tiene recursos para la educación es mal estudiante y punto, y que quieren pasarle regalado el año. Habrán alumnos difíciles, hay alumnos calavera, por supuesto, hay problemas de índole psicológica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay problemáticas, digámoslo, académicas, estudiantiles. Por supuesto que las hay, pero no es la regla, Diego. Por Dios, deja de tener ese pensamiento tan, tan, no sé, como de desprecio a las situaciones. Justamente el bajo nivel académico no solo es producto de, de gente zángana, los muchachos zánganos que no quieren aprender. Hay un montón de situaciones. Eh, el estrato socioeconómico, la alimentación, si ese niño tiene comida o no en el hogar, las problemáticas de violencia, ese tipo de secuelas. Por Dios, Diego, hay que ser más humanos, más empáticos. Voy a seguir con tu desafortunado comentario. Dices, Armando, tu pensamiento forma una sociedad mediocre y recostada, y el mío genera una sociedad de carácter y amor por la educación y los recursos adquiridos. Hay un dicho que nos dice, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Cuando las cosas nos cuestan, las valoramos más. Por esta razón, hoy en día estamos como estamos, los jóvenes sabiendo más de TikTok que de ética, de geografía, de matemáticas, ciencia, todo porque los colegios públicos le toca regalarle los años y los profesores le toca aguantarse a los vagos que no les respetan, todo porque así sean vagos y no valoren la educación, igual hay que regalársele el año, pues estás diciendo. Bueno, acá hay una total distorsión tuya de tu pensamiento, porque dices que mi pensamiento produce una sociedad fracasada, recostada, mediocre. Diego, mi pensamiento es el cambio, es que no seamos el país subdesarrollado que llevamos siendo desde hace 200 años, es decir, lo que ustedes quieren mantener y por lo que tú votaste y lo que produjo el estallido social y lo que ha provocado el hambre y la barbarie en este país y la violencia. ¿Eso te parece desarrollo? O sea, ¿estás bien? ¿Te tomaste o inhalaste algo? ¿Sí? Lo que yo defiendo es que Colombia, ahora con Petro, y por lo que yo voté, es que se implementen reformas estructurales para que seamos como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Islandia.
Finlandia. Eso es progresismo. Esos países aplican la igualdad y la justicia social como política de Estado. Y no se roban esos recursos. Lo que es la educación, lo que es de salud, lo que es de infraestructura, ciencia y desarrollo, igualdad para la mujer, el hombre. Por eso son lo que son. Yo promuevo eso. Voté por Petro porque promueve eso. Entonces, pues, cuando vos o una persona dice eso, yo me pregunto, ¿qué tiene en la cabeza o qué sustancia o bajo qué tipo de sustancia o de químico o de hormonas en su cuerpo está bajo el efecto de que no le permite ver que esos países son ejemplo y que nosotros somos un contraejemplo? Nosotros somos lo que no debe ser la humanidad. Nosotros hemos sido en 200 años lo que no debe ser la humanidad. Esos países son un ejemplo de hacia dónde debe ir la humanidad. Diego, por Dios, hermano, me deja aterrado usted esto. Yo reconozco que tú piensas diferente, yo pienso diferente, pero que yo promueva una sociedad fracasada y vos una sociedad del trabajo, es al contrario. Al contrario, vos defendés el establecimiento como estaba y el status quo, es decir, un país mediocre. ¿Cómo es el Producto Interno Bruto, que es la producción de un país, de estos países que yo quiero aplicar esas políticas versus el Producto Interno Bruto de tu país? Por Dios, Diego, ¿te tomaste algo? ¿Algo te cayó mal? ¿No te llegó el oxígeno y la química al cerebro? Hay que ponerle cuidado a esos pensamientos locos, porque eso no tienen que ver con la realidad, para nada. Y voy a seguir, ¿sí? Como le dije una vez en el pasado, hoy se lo repito, y utilizas mayúsculas, si tanto le agrada el comunismo, oiga pues, sea un ejemplo de comunista ofertante, no sea un comunista demandante. Cuando haga eso, diré que tienes el carácter para hablarme de comunismo y hasta entonces no tendrás autoridad para hablar de comunismo. Es fácil pedir, pero difícil dar. Bueno, acá estás acudiendo a esta ideología absurda y miserable de María Fernanda Cabal, de que los que no pensamos como ustedes somos vagos y trabajen vagos, produzca vago. Diego, yo soy un emprendedor. Yo soy un emprendedor, yo soy privado y tengo que pagar impuestos. Por supuesto que yo no pido, yo produzco. Yo tengo que trabajar, al igual que vos, yo supongo, ¿no? Que vos también trabajas, lógico. Si no, entonces, ¿cómo pago mi comida? ¿Cómo vivo? Mi vestuario, ¿cómo visto? ¿Cómo ando? Sí, ¿cómo me transporto? Tengo que pagar un techo. Tengo que pagar un techo, impuestos también. Pues me dio risa. Pues acá intentas como degradarme y como tirarme a nivel personal, y me dices comunista. Eh, Diego, mm, a ver por dónde empiezo. Tú no tienes ni puta idea de qué es comunismo. Ustedes no tienen idea de qué es el comunismo. A duras penas medio entenderán qué es el capitalismo, pero no son conscientes. Si fueran conscientes, tendrían otro tipo de pensamiento. Eh, yo no promuevo el comunismo, no lo promuevo, yo lo que promuevo es el progresismo, yo voy hacia allá. Por supuesto que he leído a Hegel, a Engels, a Trotsky, a Lenin. Por supuesto que he leído a Carlos Marx, sus ensayos, sus libros, su literatura, el manifiesto comunista. Por supuesto que he leído El Capital de Karl Marx. Es más, deberías leer a Carlos Marx para vos saber cómo te puedes volver capitalista y enriquecerte, porque ahí te dicen cómo. A utilizar las neuronas, Diego, a aprender a leer. No sea un hombre de un solo libro. Tienes que intentar tener una biblioteca de conocimiento en tu cabeza. ¿Ya?
Justamente lo que hace Carlos Marx es hacer un estudio científico, por eso su filosofía es el materialismo científico. Marx hace un estudio científico desde el materialismo histórico de lo que es el capitalismo. Y los capitalistas tienen que leerse a Marx para entender cómo se vuelven ricos, de dónde sale la plusvalía. Un capitalista sin plusvalía no se enriquece, no se enriquece. ¿Ya? La plusvalía, la ganancia de la producción, ¿ya? Y tengo que tener una nómina, unos trabajadores. Si yo no comprendo eso como capitalista, yo me quiebro, no funciono. Te invito a que leas, Diego. Voy a seguir. Voy a estar atento, entre comillas dices, voy a estar atento a que me des ejemplos y juntos nos dediquemos a mantener a unas personas que quieren una vida fácil y sin sacrificios. Bueno, yo desde que tengo uso de razón, tengo 36 años, voy para 40 ya casi. Estoy mamado de ver en el noticiero desde niño, ver niños, ver adolescentes, pequeños estudiantes pasar por un río por una soga así, templada, porque no hay infraestructura, porque tienen que caminar kilómetros para ir a una escuela que está en medio de combates, donde el profesor está amenazado, donde no hay buen acceso a internet e iluminación, donde no hay agua potable, donde el techo está caído, donde el Estado hace ausencia. Entonces, pedir que eso cambie, Diego, y pedir que no exista ese tipo, tú pides ese tipo de sacrificios. Aquí está, aquí está. ¿Sí? Personas que quieren una vida fácil y sin sacrificios. Por Dios, Diego, no tengamos ideologías miserables. El sacrificio, el sufrimiento humano no es necesario para que hagamos cosas que valgan la pena. Así, con esos sacrificios no viven los noruegos ni los suizos. O sea, son sociedades civilizadas, por Dios. Yo lo que quiero es que eso se haga aquí. A ellos les funciona. Y a todos los países que han implementado esas reformas les funciona. Pues obvio, funciona. Claro que funciona. Y aquí puede funcionar. Y nosotros podemos ser incluso superiores porque tenemos recursos que ellos no tienen, que tienen que importar y comprar cuando nosotros tenemos la riqueza aquí. Mira el nivel de salvajismo de tu pensamiento. Eso es barbarie lo que vos decís. Barbarie, barbarie. Sigo con tu pensamiento bárbaro. Hasta que no me des ejemplos, no me hable de comunismo. Espero que te haya quedado claro que yo no voy hacia el comunismo, yo voy hacia el progresismo, ¿no? Pues, ojalá te quede claro para que en el futuro no me sigas diciendo pues comunista. Yo le hablo de capitalismo porque tengo el carácter para trabajar y conseguir lo mío sin necesidad de que el Estado me mantenga. Pensamiento de Cabal, palabras de Cabal, el mismo libreto. Además, perdón, sí, además de ello, anualmente pago catastro, declaración de renta, impuesto vehicular, semaforización, entre otros impuestos que mi país exige. A ver, Diego, estoy aquí confundido porque yo no sé al final si tú eres empleado de una empresa o eres dueño de una empresa y tienes una nómina y tú respondes por tus trabajadores y le pagas seguridad social, pensión, salud, IPS, etcétera, etcétera. Hablas como si fueses, no lo sé, porque yo ignoro esto, pues puede que sí, o sea, si sos un capital y pagas declaración de renta, cuando uno paga, ¿sí? Paga declaración de renta, es porque uno es una persona que tiene un capital que supera los 140, 150 millones de pesos y devenga ciento y pico de millones al mes, pues bueno, sos empresario y no empleado, pues ok, me parece bien. Estás hablando como si fueses un capitalista, por yo
pensaba que vos trabajabas para una empresa o algo así. Es lo que yo creía, pero bueno, me estás diciendo que sos empresario. Ok, listo. Porque si pagas impuestos para rentas porque tienes unos ingresos considerables. Entonces, obvio, tienes que pagar impuestos, si no serías un evasor. Lógico. Eh, pues, a ver, te digo algo. Yo no soy empleado de nadie. Yo tengo mi propio negocio, mis propios equipos, tengo que pagar impuestos. También tengo que pagar catastro porque esto no se paga solo, hay que pagarlo. Y yo lo pago. Por supuesto que tenemos que pagar impuestos vehiculares, lógico. Impuesto de rodamiento, se llama eso. Eh, y bueno, las demás tributaciones, el IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Lógico, no podemos ser evasores, Diego, ni más faltaba. Eh, Luego terminas y dices, no me considero capitalista por lo que me dan, sino por lo que ofrezco. Y a diferencia de ti, mi mente está programada para trabajar y servir a la sociedad. Es decir, que yo soy un vago, no un comerciante, no un independiente como lo que soy en esta realidad, sino que soy un vago, esto ya es una alusión personal, soy un vago que no trabaja y que, y que vive del Estado. A ver, Diego, eh, bien por ti que seas capitalista y que tengas empleados y produzcas empleo, pero por el hecho de ser capitalista, eso no te hace pues superior. Hay gente que produce empleo, es capitalista y son unos HPs y evaden impuestos y explotan y tratan súper mal. Entonces, el hecho de ser capitalista no es estar iluminado, ¿no? Hagamos la aclaración. Eh, y pues te recuerdo, yo no soy un mantenido, no soy un mantenido. Este, tú dices que tú generas nuevos empleos, pues eres capitalista, pues obvio, no puedes tener esclavos. Para pagar impuestos y ayudar a quienes verdaderamente quieren salir adelante. Bueno, tú dices que tu mente y tu actitud y tú como persona sí le produce a Colombia y yo no le produzco. Pues a ver, te recuerdo que tú votaste por Duque y ustedes produjeron uno de los mayores colapsos económicos y la mayor barbarie de los últimos tiempos. Acuérdate de las protestas, acuérdate lo que ustedes hicieron, lo que tú hiciste con tu voto. Recuerda cómo nos fue con la pandemia con Duque. Trapos rojos, hambre. Y aparte de eso le iban a colocar impuestos a la comida mientras le estaban bajando los impuestos a los de arriba. ¿No te parece que es una bellacada decir eso? Diego, tristes palabras. Sí, yo como persona me opuse a Duque de hace 4 años, pues, tú lo sabes, y nosotros le dijimos a usted lo que sucedería si llegaba Duque al poder y pasó. Por eso votamos por Petro. Votamos por Petro y cuéntame, ¿te expropiaron tu casa, tu empresa o lo que tú dices que tienes? Bueno, como empresario que tú dices que eres, con Duque estabas pagando 900.000 pesitos de salario mínimo a tus trabajadores y con Petro les tienes que pasar ahora 1.300.000. Debe ser que te da rabia que haya un presidente que no te permita explotar a tus trabajadores de la misma forma, sí, que lo hacías pues antes de que llegara Petro. Te incomoda eso seguramente. Y que regrese los derechos laborales, los recargos y todo eso que Petro está devolviendo en sus reformas. Te debe tener berraco eso. Eso se llama justicia, no comunismo, Diego. Eh, Diego, pues no sé qué más decirte. A mí me da tristeza leer eso. Y un poco de risa a la vez, ¿sí? Porque haces alusiones pues, personales que peyorativas y todo así de descalificación.